al aula del ayer, que yo creo que es un nombre fantástico, el haber elegido precisamente esto, que aquí que había puesto, esos libros, todos los elementos que se han restaurado. Entonces, no pude estar, os agradezco. El otro día creo que también hubo muchísima gente, hoy también estáis un montón de gente del pueblo que queréis conocer la historia democrática de nuestra cultura, de nuestro pasado, y esto es una parte importante de ella. Me ha parecido ver en Rosa, que la tengo aquí también, para agradecer a José Luis, a Rosa, que fueron los impulsores en principio de querer poner esto en valor, porque esto estaba aquí, esto se conservaba, pero como la tengo ahí delante, pues quiero agradecerle a ella aquel momento hace unos cuantos años para que esto hoy y lo que tiene que llegar a ser. Todavía nos faltan algunos elementos que traeremos, a ver si el último día en agosto, cuando pueda venir la persona que va a hacer que hizo la restauración del Atlas humano, puede venir a contárnoslo, porque nos podéis imaginar algo que parece tan simple, qué trabajo ha llevado y qué bonito es escucharlo. Y os dejo más de José Luis, que es el artista de esta función, porque yo también me tendré que ir, coincidimos hoy con la inauguración de la exposición, así que cuando salgáis de aquí todos para allá, que además me falta, yo voy a hacer. Bueno, gracias por venir. Me ocurre igual que el otro día, que habrá menos gente para poder así después enseñaros vis a vis cada cosa que hay en esta aula del ayer. La idea nació porque, bueno, ya me quedaba poco tiempo para jubilarme. Yo veía que había cosas muy interesantes en el colegio que afortunadamente se habían conservado, otras por desgracia a lo mejor han desaparecido. Pero deciros que, por ejemplo, si hubo 30 y tantas bibliotecas de misiones pedagógicas que se repartieron en Ávila, no me consta que haya ninguna otra aparte de esta, o sea, las demás han desaparecido. Puede haber alguna, quizás en algún museo, libros sueltos y demás, pero así en un colegio privado, de hecho, vinieron de Salamanca y el hombre quería llevarse las cosas que tenemos aquí, ¿no? Las custodiamos allí y podéis ir a verlas cuando queráis, gratuitamente. No, por Dios. Vale, pues pensando en eso, en que esto podía llegar a alguien que no tuviera esa sensibilidad y dijera, vamos a quitar trastos viejos y los vamos a echar y venga, fuera. Entonces me daba horror y comenzamos a hacer un trabajo en talleres de recopilar todos los documentos que había, libros, inventariarlos. Mandamos a restaurar esa estantería que estaba en la galería de abajo, se subió para tener así almacenados. Y bueno, pues gracias a todo ese trabajo y a poner en valor la biblioteca que había aquí y los elementos que había aquí, se concedió al colegio ser colegio histórico. Vino una subvención, ¿cuándo ha sido? El año pasado, hace 2 años. Este año. Y con ese dinero se ha podido llevar a cabo restauraciones como el piano este que habéis estado aquí en este colegio, habéis visto siempre. Desgraciadamente no se puede afinar porque el arco está abombado, pero las teclas se han restaurado y se mantienen. Los armarios también se han restaurado, el ábaco, aquella esfera tan bonita, los barómetros, material que hay, que después lo echaréis un vistazo, ¿vale? Son pesas y medidas, metros cúbicos, las máquinas de coser Singer y Alfa estaban desastrosas. Hay documentos de Paloma Casi, la restauradora de los muebles, que daban idea de cómo estaban las pobres, porque antiguamente a los más jóvenes, que sepáis que se daba también clases de costura aquí en el cole. Bueno, pues gracias a eso se conserva. Lo que pasa es que la historia, yo le decía a Almudena, vamos a ver, el aula por una parte está cerrada en verano porque no hay colegio. Abierta no se puede dejar porque sabéis lo que pasaría. Durante el curso aquí hay gente que está en Madrid o en otros sitios y no podéis venir. Y están aquí los niños con sus clases. Entonces vamos a ver si de alguna manera pues se puede habilitar el que haya un guía que abra esto de vez en cuando, anunciándolo como sea. Pero yo lo que quiero dar a conocer también a la gente que podáis tener
futuros pedagogos, futuros maestros o alguien que esté interesado en el tema y están haciendo una carrera, que aquí pueden hacer un trabajo de fin de curso o hacer un máster con un montón de documentación que ahora veréis que hay por ahí. No lo puedo enseñar todo hoy, está claro. Os voy a comentar cosas que hay, ¿vale? Y después ya vosotros, por favor, con mucho cuidado, pues porque hay libros que sí que son únicos, hay otros que no, que son libros de lectura de los que utilizaban nuestros padres o abuelos aquí, y de hecho hay por ahí documentos donde está incluso la ficha cuando empezó a estudiar aquí, venía con su vacuna y con todo. Bueno, pues he dejado por aquí algún libro abierto. Mira, estos 3 tomos, por ejemplo, son de la historia de Ávila, son interesantísimos. Están metidos ahí en ese estante. Si después cuando os diga que podéis tocar algún librito, si lo sacáis, por favor, están numerados, lo podéis dejar donde está, o si no, directamente ya lo coloco yo después. Pero quiero deciros, por ejemplo, libros que no son de misiones pedagógicas. Vamos a ver, os cuento también para situarlo en el tema antes de meterme con los libros. El colegio, digamos, los colegios como tal, o escuelas públicas, fueron como a mitad del siglo XIX cuando se crearon. Antiguamente no había, el que tenía dinero pues buscaría algún docente para que le diera clase privada a sus niños. Pero en aquel entonces se empezaron a crear escuelas, ¿vale? Como tales. Y eso dio lugar a que hubiera una enseñanza gratuita y además laica. Así lo pone en los libros y en los documentos y así está. Lo que pasa es que, como sabéis, han pasado por diferentes regímenes, como sabemos todos, y bueno, ha ido cambiando la cosa de un lado a otro, en fin. Entre el año 1931 y 1935, durante la Segunda República, ¿vale? Y siendo, lo pongo ahí por si después alguno lo quiere ver, siendo presidente provisional Niceto Alcalá Zamora, se crea el Patronato de Misiones Pedagógicas y como presidente estuvo Manuel Bartolomé Cosí. Había gente que eran vocales, o gentes intelectuales de España, entre ellos había Antonio Machado, Pedro Salinas, Rodolfo Llopis, yo qué sé, como 30 o 40. Esa gente era quien iba a dar las directrices de qué iba a consistir las misiones pedagógicas. Y hicieron muchísimas cosas. Era diferente un poco al colegio porque ellos venían por los pueblos y también enseñaban a adultos y hacían representaciones de cine, de teatro. De hecho, tengo por ahí puesta la fecha, el 28 de febrero del 33, ¿vale? Ellos cuando actuaron me parece que fue, sí, ese día, el ayuntamiento les da 83 pesetas a los actores que vinieron aquí a representar una obra de teatro, ¿vale? Estuvieron también por aquí estos pueblos de aquí al lado, el Arenal, Arena, Serranillo, Navarrevista. No les dio tiempo porque, ya sabéis, empezó después el tema de la guerra y aquello se difuminó. Pero llegamos a Segovia, Madrid, todas las provincias de Castilla-La Mancha y Ávila incluida, ¿de acuerdo? Y ellos, pues en algunos sitios, dependiendo, estudiaban cómo era el tema. Como había poco, las comunicaciones eran así un poco chungas, venían a veces, hay por ahí fotografías de poetas que venían con serones en el borriquillo, con las mulas, cargados de libros, para dejarlos en el pueblo, ¿vale? Aquí dejaron incluso gramófonos y hay unos discos de pizarra por ahí, que estos eran intercambiables. Bueno, está un poco empolvado así, Patronato de Misiones Pedagógicas. Y esto una vez que ya los habían escuchado mucho, la gente del pueblo, pues los devolvían y les traían otra colección. Pero claro, que pusieran un gramófono en la plaza del pueblo donde no se había escuchado nunca música, pues era algo inaudito. O que pusieran cine, que no había ni luz en los pueblos, traían un transformador ellos. También hacían proyecciones fijas con filminas, y de hecho aquí tenemos todavía filminas y el aparato que sirve para pasar las diapositivas. Está por ahí metido, ¿vale? Y hay filminas aquí guardadas. Pues bueno, están mirando el corte. Pues son a lo mejor de monumentos del antiguo Madrid y de Sevilla y de otros sitios. Claro, llamaba muchísimo la atención ver ahí, fíjate, la Plaza Mayor de Madrid, fíjate las Cibeles.
No hacía falta ir a más lejos de alguno. Mi alumno aquí llegó a la mezquita de Córdoba, que en fin, era baja. Aquí nos habían enseñado a ver la mezquita de Córdoba en la escuela. O sea, ¿tú te acuerdas? Pero sí me- Oye, que alguno de los que Digo estáis que aquí, hay aquí algunos, ¿os acordáis? como yo, mayores que a lo mejor también lo recuerdan. Yo sé que en tercer grado nos pasaron, y los del gramófono que hablan también recuerdo haberlo escuchado aquí en la escuela. Eso es muy posterior, claro, a lo que fue hace 5 años. Pues, ya digo, todas esas cosas, aparte que venían también esa gente de misiones pedagógicas, daban en clase a los propios maestros para indicarles cómo tenía que ser la pedagogía en esa época, ¿vale? Para que fueran de alguna manera un poquito más modernos de lo que había. Pero vamos, aquí hubo maestras muy importantes como doña Leónides Luengo, hay una plática además no la letrada, y hay por aquí contabilidad suya desde el año 1900. Aquí tenía una curiosa. Sueldo de la maestra, 825 pesetas ganaba al año. Así que, claro, decían que yo creo que había gastos de aquí que los pagaba ella. Pero está con una letra de plumilla muy chula y es del principio del siglo XX. Esta doña Micaela Navarro tiene aquí donde hace inventario, y porque les obligaban a pasar inventario de las cosas que había. De hecho, en un estudio que hay por aquí le amenazan al maestro y que o mandas el inventario en 5 días o te quitamos la mitad del sueldo, tú verás. ¿Vale? Bueno, pues aquí dice también el inventario de alumnos. Era la profesora de niñas, o sea que los niños estaban aparte. Matrícula de la escuela, 50 pudientes y 140 pobres. Total 190. ¿Vale? Concurren diariamente, había bastante absentismo. Bueno, pero en este caso dice que concurren diariamente 170. A lo mejor en la época de cosecha venía la mitad solo. Bien, pues aparte de lo que ha restaurado nuestra compañera Paloma, Raquel Esteban, que es de la que hablaba Almudena, ha restaurado 2 piezas. Esta solo la voy a enseñar, pero yo creo que no hay que manosearla mucho, a menos que ya digo, que viene una persona que quiere estudiar. Son comunicados, entradas y salidas que había, que estaba el pobre un poco descuajeringado y lo ha arreglado, ha metido papel de cebolla entre documentos y documentos porque la tinta se va. Eran esas máquinas de escribir que tenían como 3 tintas, que tan pronto salía en negro, en rojo o en azul. Otros documentos están escritos a plumilla. Aquí Pepe está un pariente suyo, era tu tío que le contrataron para llenar las tinajas de agua de los retretes, porque no había agua corriente y tenía que llenar 4 tinajas todos los meses para echarlo. O sea, hay cosas de la cantina escolar chulísimas. Hay una cosa curiosa cuando mandan retirar los crucifijos, que por cierto tenemos por aquí uno, y los emblemas religiosos, y suspenden la clase de historia sagrada, y entonces al día siguiente o a los 2 días se amotinan pues los chavales del otro bando, digamos, en la escuela, y hacen como un piquete, no dejan pasar a nadie. Y aquí escriben, oye, que aquí no dejan pasar a nadie, a ver qué hacemos. Pues nada, hay que quitar el motín y que sigas dando clases. Se habían suspendido esas clases de historia sagrada y habían puesto aritmética y me parece que era gramática. En fin, cosas muy curiosas. También está, por supuesto, el documento donde dicen que misiones pedagógicas mandan el gramófono o que van a mandar la colección de libros. Los libros de misiones pedagógicas son algunos de los que están aquí en estos estantes. Los conoceréis porque, aparte que tienen un anagrama, hay algunos que tienen puesto aquí lo de misiones pedagógicas. Es un sellito aquí, a ver si lo encuentro. Este que pone aquí en azul, ¿vale? No son libros, no esperéis ver un libro del otro mundo, no. Son libros normales. Mira, los meteoros, este es de astronomía, pero hay de la industria del vestido. O está la Ilíada y la Odisea, o están de poesía, o sea, que son libros normales y corrientes. ¿Por qué se quemaron cuando entró la dictadura? Pues porque olía al otro régimen. ¿Qué culpa tendrían los libros? Ninguno, pero bueno. Estos se conocen y se quedaron por ahí, se olvidaron de ellos y por eso sobrevivieron. Bueno, pues ya digo,
Este es uno de los documentos que afortunadamente se ha restaurado bajo las manos de una profesional y digamos que la joyita está aquí. La joyita a mí me lo parece, yo creo que todo tiene importancia, pero en el siglo XIX había una imprenta que se instaló también en Madrid, Bouilly-Bouyer, era francesa, se dedicaba sobre todo a imprimir libros de medicina, documentos. Tal era su importancia que aquí Gregorio Marañón, por ejemplo, o Ramón y Cajal, pues todos sus trabajos, sus investigaciones, las publicaban en esta editorial. Y fijaos, mientras un libro normal y corriente, una publicación, eran 2 pesetas lo que valía, este cacharro costó 40 pesetas en su día. En el estudio que hace ella, vale, lo tengo aquí, no encuentra si fue a raíz de los documentos que trajeron misiones pedagógicas o no. Fue en esa fecha, en esa época cuando se trajo, ¿vale? Aquí está el informe detallado con fotografía y todo de cómo estaba. Después de tantos años, la verdad es que tenía como burbujas en papel. Se ha mantenido muy bien gracias a la calidad que era cromolitografía, una técnica que inventó un músico para imprimir partituras y cosas a diferentes tintas. O sea, echando ahí tinta en una piedra, la grasa, quita un color, pone otro. No me preguntéis más, que no soy técnico de eso, pero eso es cromolitografía. Y hay una serie de colores que antiguamente era imposible hacerlo. Entonces, no es solo un papel, tiene como malla por medio y demás. Bueno, y si leen el documento es impresionante. Entonces yo se lo dejo por si acaso al final de mes viene y nos lo cuenta. Se trata de un cuerpo humano desplegable. Aquí, esto yo creo que era también para enseñar a maestros que opositaban y sería también para médicos, porque tiene una cantidad de nombres, de números. Iba a venir mi hija, pero no ha venido, si no. Sí, está por aquí. No la veo ninguna foto. Pero tiene aquí una cantidad de nombres de músculos y de nervios y de todo. Aparte había unas laminillas, pero sinceramente después de estudiarlo no sé si corresponderán. ¿Veis? Hay láminas, vienen repetidas, el esqueleto óseo y por detrás los nombres. Entonces, por lo cual los chavales podían identificar el cráneo, el número, la tibia. Son muy chulas. Estas las voy a poner por aquí, después si queréis las ojeáis. Tiene aquí una pletina que se había oxidado y le tenía. Y Alicia, que ha sido una mía, dirá, ¿y por qué esto, José Luis, no lo enseñaste cuando estaba de maestro? ¿Podéis saber? Pues porque tenía un miedo terrible de que... Porque de hecho había partes del cuerpo que estaban por ahí desprendidas y demás. Entonces lo tuve escondido detrás de ese sillón allí, detrás del armario, hasta la mejor ocasión que se pudiera hacer lo que se ha hecho ahora. Así que lo siento, no lo he enseñado. Teníamos libros y ya funcionaba internet todo. Bueno, como veis, aquí está la musculatura. Precioso. Se puede mover, ahí tiene números, ¿vale? Aquí está la parte de atrás. Aquí, como veis, el sistema circulatorio. Y si lo movemos, aparece el sistema óseo. Claro, hacer esto en el siglo XIX, ojo, de la parte que los órganos se mueven, se abren, iba haciendo la caja torácica, el corazón. ¿Os dais cuenta? Es impresionante cómo, ¿vale? Aquí ya se mueve. A mí me parece que es una preciosidad. Bueno, y os puedo decir que hay libritos donde empezaron a aprender a leer, que si de primer grado o segundo grado os podéis echar un vistazo. También
sindicato agrario o a través de... mandaban libros que interesaban mucho a la gente del pueblo. Por ejemplo, hay varios, los llaman Catecismo del Agricultor y del Ganadero, ahí los hay de forestales, ¿vale? Están por ahí. Y dicen, los abonos baratos, el barbecho, sus labores, los abonos del trigo, cultivo de secano español, ¿vale? Cómo se elige un arado, en aquella época interesaba más que otras cosas, abono del olivo, cómo se compra un abono, este se parece que va todo la parte. Labores profundas, cómo se prepara la tierra para el riego, cómo se hace un estercolero. A ver los que estaban al compost, aquí ya estaba el estercolero. ¿Vale? Lo pongo por aquí. Y aunque creamos que los viajes de Gulliver, hay por ahí otro montón de libros que dicen Tarzán y demás, que son de ayer, ¿qué pasa? Eran de 1930, está editado y se ven incluso algunas fotografías en colores. Mirad, los viajes de Gulliver, ¿vale? O sea, son una chulada. Bueno, pues no me tomo más rollo y os dejo que echéis un vistazo si me queréis preguntar por aquí adelante. No, aquí mira, aquí mira. Aquí mirad. ¿Vale? Pues nada, si os ha quedado alguna duda, es que mucho más no queréis que sea. Una pregunta, sí. Es que nosotros venimos de Arenal y no sabemos quién es. Y es para que... ¿Quién es quién? Usted. Maestro de la Arenal en el año 82, José Luis Rodríguez. ¿Sí? Estuve un año allí de maestro. Pero, y luego aquí en Por San primer Esteban. segundo. Pues sí, pues aquí en San Esteban está los últimos 28 años. Y es directora Lea. Lea ha sido compañera mía cuando yo era director y ha estado... Y ahora es alcalde. Sí, pues ella me ha tenido que dar permiso ahora para abrir a la audiencia. Porque es la directora. Pero yo pensaba que era el ayuntamiento. ¿Esto es del ayuntamiento? No. El colegio pertenece al Ministerio de Educación y Cultura. Los gastos de sus